Es platense, perteneció a la Unión Cívica Radical, también participó de la creación del FREPASO, es docente en la Universidad Nacional de La Plata y creo que casi toda su educación formal la transcurrió aquí en la ciudad y en la universidad. Con nosotros hoy Carlos Raimundi. ¿Cómo estás? Bien. ¿Es así toda la educación en la universidad? Sí, desde que ingresé al jardín de infantes en la anexa, en la escuela anexa, y sí, desde ahí hice todo. Fui al Colegio Nacional y en la Universidad de La Plata fui preceptor en el colegio, ayudante alumno, y ahora soy docente hace muchos años. Lo único que me gustaría aclarar lo de la pertenencia a la UCR. Porque desde luego que fue así, digamos, y sobre todo acá en La Plata Empezaste militando en la Unión Cívica Radical. Me recuerda mucho en ese aspecto, pero yo no tengo una gota de radical. Eso tenía que ver con una convocatoria que hizo Alfonsín al movimiento nacional, claro, no al partido. Ajá. Era algo más amplio. Absolutamente más amplio. Es lo que me convocó toda la vida en los distintos espacios en los que hemos estado. El movimiento nacional y popular. Cuando ese proyecto se fue marchitando y reduciendo a la categoría de partido político, ahí dije, no tengo nada más que hacer, que se queden en el Partido Radical, que se queden los que realmente son radicales. Claro. A mí me convocaba otra cosa, que era la unión de las mayorías. Por eso en algún momento estuviste en el ARI, después en el FREPASO, digo, pensar en un movimiento más amplio. Sí, mira, a mí no se me escapa, sobre todo acá en La Plata, que hay gente del viejo radicalismo que cree que quedarse en un lugar es ser coherente. Y entonces a mí me critican eso. Yo no reniego de ninguna de las ideas que tuve nunca. Estoy donde estoy, que es en el kirchnerismo, precisamente para ser fiel a lo que pensé toda la vida. Los que cambiaron fueron ellos, no yo. Siempre tuve una formación de izquierda, pero de izquierda que no tenga que ver con una élite intelectual de izquierda, con una vanguardia, sino con una izquierda, pero que tenga inserción en lo popular. Claro. Que tenga inserción en lo popular. Porque si no caes en las ideas de Máxima, ¿no? Y yo no reniego de las ideas de Máxima de la izquierda. Pero el problema es no como un dogma. Pero, primero, no como un dogma. Y segundo, tenés que tener el acompañamiento de las masas, de las mayorías. Si no lo tenés, no tiene sentido. Porque terminás siendo una vanguardia ideológica, esclarecida, supuestamente, ¿no? Esa es la gran discusión que tenemos desde que era estudiante con la izquierda. ¿A quién no le gustaría tener un gobierno de trabajadores? ¿A quién no le gustaría tener un salario de 50.000 pesos mínimo? Claro, el problema es que hay una realidad, que hay condiciones, relaciones de fuerza, relaciones de poder. Entonces es preferible a veces renunciar a determinados objetivos maximalistas, pero para tener un acompañamiento mayoritario. Y eso fue lo que me llevó, aún teniendo ideas mucho más de izquierda que las del Partido Radical, a estar en ese partido. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que convocaba era Alfonsín, no era el Partido Radical, era la idea del movimiento histórico. La idea del movimiento histórico, que fue lo que finalmente sintetizó el kirchnerismo. Después lo intentamos con el FREPASO. ¿Por qué? Porque el radicalismo, con la caída del gobierno de Alfonsín, que tuvo que irse antes del poder y demás, había entrado en crisis. Y en los 90, el Partido Justicialista también entró en crisis, porque con el menemismo hizo todo lo contrario de lo que era su memoria histórica. ¿Y qué aparece? El FREPASO. Justamente como superación de esa crisis de los grandes partidos.
¿Cuál fue el gran error del Frepaso? Juntarse con uno de los grandes partidos y terminar prisionero de la partidocracia vieja. Bueno, parece que al radicalismo ahora le está pasando algo parecido, ¿no? Sí, pero cada vez más a la derecha. Sí, digamos, ¿no? bueno. Antes hacía, por lo menos hizo una alianza con el Frepaso, ahora hace una alianza con Sí, también es cierto que con los el partidos así neoliberalismo. tradicionales ya no Sí, contienen, ¿no? No, es cierto, pero bueno, pero el kirchnerismo rescató Sí. al peronismo. Si no hubiera sido por el kirchnerismo, no sé qué hubiera pasado con el Partido Justicialista. Lo que pasa es que al recuperar las banderas históricas, el kirchnerismo rescata, pero lo rescata y lo supera. ¿Por qué? A ver, Rodolfo Walsh, el Che, en la década del 50, no eran peronistas. El kirchnerismo Logró unir todo eso. sintetiza. El campo ¿Por popular. qué? Porque une el sujeto trabajador con el mundo de las ideas progresistas y lo junta en una izquierda nacional y popular, movimentista, no Ahora, ideológica, no esclarecida, no vanguardista, movimentista. Pensaba en el medio, vos te acercaste al kirchnerismo y hubo otros ex radicales, podemos decir, o alguna extinción del radicalismo, como Lilita Carrió, que tomó un rumbo... No, pero Lilita Carrió, aprovechemos mejor el tiempo, digamos. No, Nada. No merece, no puedo, no llego. Bueno, pero pertenece, digo, a la élite del poder. Sí, yo creo que ahí el problema es qué nos sucede a nosotros como sociedad, que todavía hay gente que puede darle algún ¿Qué espacio. tipo de identificación hay ahí, no? Sí, algún periodismo y algún electorado. El periodismo es un show, digo, uno puede interpretar por qué el periodismo le pone una cámara. Pues yo no puedo, digamos, me cuesta menos analizar, no sé, a un personaje a un comediante que a Lilita Carrió, porque no, digamos, transpone determinados umbrales mínimos de razonabilidad. Y entonces cuando ya llega un punto que vos no podés razonar de cómo encasillás a un personaje, cómo calificás a un personaje. Ahora vos la conociste. Muchísimo. Siempre pero claro, estuvo ¿cuándo así? nos acercamos nosotros? Cuando el Frepaso estalla, el sector, a mi modo de ver, más coherente del Frepaso, hace un interbloque con aquel Ari, pero con aquel Ari, que era el que cuando Lilita iba a los piquetes, era una de las pocas dirigentes que se salvó del que se vayan todos. Y después, no sé. O proponía la asignación universal por hijo en aquel momento. Sí, por supuesto. No, ni hablar. Yo fui candidato en el año 2003 a gobernador de la provincia por el ARI. En un momento en que el ARI era el centroizquierda del país. Después fue una cosa increíble, ¿no? Y sobre el kirchnerismo, ¿es el kirchnerismo el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana? Es todo eso. Esos son nombres que se van adoptando en cada momento electoral, ¿no? Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana. Probablemente ahora sea un Frente Patriótico. ¿Va a haber un Frente Patriótico? Sí, ya hay. Sí, ya hay. Donde, bueno, no somos todos iguales, no coincidimos todos. Yo tampoco tengo por qué ser yo quien mida. Yo tengo mis ideas y las aporto. Y hay... yo creo que se ha agrandado mucho ese espacio porque Cristina estaba distanciada, por ejemplo, de Alberto Fernández. Bueno, hoy está mucho más cercana. Sí. Eso implica una lectura política de que quiere decir eso, que hay sectores que se van reagrupando. Estuvo distanciada de Moyano. Y hoy el sindicalismo ese viene, se reagrupa, se reaglutina. Grabois. Y no coincido con todo lo que dice Grabois, claramente. Y sin embargo expresa que hay un sector de los movimientos sociales que aún no coincidiendo del todo, ven en la figura de Cristina la persona que va a expresar ese sector opositor multitudinario, arrollador. Es decir, provincia de Buenos Aires o el mismo país. Está integrado por dos grandes universos. El kirchnerismo, digamos, lo que está más cerca del temperamento de Cristina, ¿no? Cámpora, Axel Kicillof, los distintos, el intendente de Ensenada, Mario Seco, bueno. Y también intendentes que son más pragmáticos, que no siempre estuvieron con Cristina. Más ocupados de su territorio. Tal cual, lo mismo que algunos gobernadores.
que a veces han votado cosas, pero eso ha pasado siempre. Sí. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahora hay una disputa tan grande sobre el rumbo del país. Está en juego lo central, lo medular del país, que es lógico que se vayan produciendo estos reagrupamientos. ¿Es ella la que convoca? Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo que es de estos días para responderte. Hubo muchos dirigentes que sacaron libros. Felipe Solá tiene un libro, creo que Axel saca un libro. Scioli tiene un libro. Bueno, ¿quién de todos ellos saturó las redes sociales, las librerías, los PDF? Y Cristina, ya está, se contesta sola esa pregunta. Sí. No es una expresión de deseo ni una convicción, es una realidad, es una realidad. ¿A qué legislador que habla en el bloque o en una sesión a las 3 de la mañana y satura las redes? ¿Qué persona dice una palabra, machirulo, y es tendencia mundial? Sí, es cierto. Por eso digo, ni siquiera es una cuestión ideológica, no es que a mí se me ocurra. Sí, es incontrastable, es una realidad. Es eso. ¿A quién le tienen miedo? Cuando los inversores dicen, los inversores que vienen a poner la plata para llevársela, no los inversores de verdad. Sí. Dicen, tienen miedo de venir, por si gana quién. Por si gana Cristina. Claro. Te lo dice la realidad. O sea que tiene que ser candidata, lo descartamos. Yo sí. Sí, yo lo descuento. Obviamente no tengo información, es una impresión. Es una impresión y es ver los movimientos, ¿no? Es ver, yo creo que ella está moviéndose de tal manera de... ¿Para quién habla con ella? Porque es como que está... Todo el tiempo, todo el mundo habla con ella. ¿Sí? Sí, en el Instituto de Patria, las agrupaciones sindicales de trabajadores, gobernadores, intendentes, las fuerzas políticas, los jóvenes, los centros de estudiantes. ¿Hablaste con ella últimamente? Yo no soy de los que más habla, yo no pertenezco a un círculo pequeño, así de personas que tienen llegada día a día, pero sí he estado en reuniones políticas con ellas. Carlos, vamos a una pausa, ¿te parece? ¿Cómo no? Seguimos en Contame por TVU.